bienvenidas a Entropía, el podcast donde exploramos el mundo de la investigación, desarrollo e innovación. Exploraremos avances en diferentes disciplinas y descubriremos cómo impactan en la sociedad. Desde un enfoque humanista. Acompáñanos a esta aventura. Entropía. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Entropía. En este programa nos acompaña el famosísimo doctor César Rebolledo, quien nos hablará al respecto de un proyecto sobre cultura sonidera, memoria y patrimonio de la música tropical en México. Bienvenido, doctor César Rebolledo. ¿Podemos hablarnos de tú? Claro. ¿O te cotizas, doctor? No, adelante. Bueno, pues nada, es un enorme gusto por fin tenerte en este programa y damos también la bienvenida a nuestro coconductor estrella, el famosísimo maestro Rodolfo Ledesma. Muchas gracias, Cris. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Entropía. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Y pues nada, César, preguntarte igual ya para entrar en materia, ¿en qué consiste este proyecto de cultura sonidera? Este proyecto nace a raíz de una convocatoria que hace la Universidad de Goldsmiths con el profesor Enríquez, quien está a cargo de un proyecto denominado Sonic Street Technologies. En Londres, ¿verdad? En Londres. Esa universidad hace esta convocatoria para realizar investigaciones sobre culturas de sonido alrededor del mundo. En todos los continentes hay presencia de este proyecto y en América Latina específicamente estamos México, Brasil, Colombia y en el norte está Canadá y Estados Unidos. Están haciendo investigación sobre culturas de sonido. Esto quiere decir culturas callejeras de goce y disfrute de la música y la danza. En todas partes en las que este proyecto está, este fenómeno se repite y es más o menos similar. Son grandes equipos de audio puestos en el espacio público que están dirigidos por DJs y por MCs, por animadores con un micrófono que convocan a la gente a bailar y tiene presencia sobre todo en las periferias y muchas veces de manera clandestina. Muy bien. Oye, César, ¿y de dónde sale tu interés por este tipo de estudios? Digo, eres un apasionado de la música, pero ¿de dónde sale esta espinita tuya como para reflejar, como para difundir todo este tipo de conocimiento? Pues fue producto quizá al inicio de la casualidad, pero luego ya se fue relacionando con mi experiencia de vida y con mis propios intereses. La casualidad porque la convocatoria fue inesperada. Yo atendí a la solicitud, metí mis papeles, hice entrevistas y cuando fui seleccionado, me di cuenta que había adquirido un compromiso enorme y que tenía ciertas nociones del sonido en México, de la cultura de los sonidos en México y específicamente de los sonideros. Hay sonideros de high energy, es esta música disco que tiene también mucha presencia de nuevo en la Ciudad de México, desde los 80s hasta la época. También hay sonidos de reggae y en este caso sonideros, que es música tropical. Nosotros lo ubicamos muy bien con la cumbia, la guaracha y la salsa. Yo, por supuesto que tenía noción, como la mayor parte de las personas que vivimos en esta ciudad, quizá en las periferias o en el propio Estado de México, Puebla, Monterrey. Mis vecinos toda la vida tuvieron sonido y toda la vida crecí con mis vidrios vibrando por las noches, los fines de semana. Uno de mis primos tuvo un sonido de high energy cuando yo era muy pequeño y lo recuerdo porque acompañaba a veces a mis primos a sus tocadas o me tocaba estar ahí atrás del escenario junto a ellos. Y un tío que vive en los Estados Unidos también tenía su propio sonido y ahí sí ya más grande me tocó ayudarlo a cargar, a conectar. Entonces, no era una cultura ajena, pero cuando me di cuenta que nuestra memoria musical en México se relaciona con el sonido, fue como un boom propio que experimenté a nivel personal y que es el que estoy tratando de reflejar. Toda la música que tenemos en nuestra memoria, la música tropical, la cumbia, la salsa, la guaracha y todas las expresiones caribeñas, afrocaribeñas, que seguramente escuchamos y recordamos momentos de nuestra infancia, de nuestra juventud, fueron en su momento impulsadas por la cultura sonidera. Quiere decir que todos estos éxitos
que hoy tenemos almacenados en nuestra memoria en la Ciudad de México y en el país entero, al inicio fueron reproducidos en la calle antes de que estuvieran presentes en el radio, antes de que hubiera una industria discográfica. El gusto por la cumbia, por la guaracha, por la salsa se forjó en la calle y fueron los sonideros quienes, viajando a otros países, quienes buscando música de manera permanente, hicieron que estas agrupaciones hoy tengan presencia en muchas partes del mundo, ¿no? Latinoamérica, por supuesto, en el norte de este continente, pero también en Europa, en Asia, etc. Si no fuera por estos sonidos, quizá esos grupos jamás se hubieran escuchado como se escuchan ahora. Ok, y bueno, hemos sido partícipes, ¿no?, de algunas proyecciones de un documental que estás realizando y que se ha enfocado sobre todo, viene César de un viaje, él sigue siendo joven y le gusta viajar y desvelarse, de un viaje a Estados Unidos, y me llama mucho la atención, además de la Ciudad de México y algunos lugares aquí de nuestro país, ¿qué has encontrado, por ejemplo, en Estados Unidos al respecto de los migrantes y qué efecto tiene, por ejemplo, la cultura sonidera en ellos? Ok, todo esto que les he contado nació en realidad a partir del encuentro inicial que tuve con un sonidero en la ciudad de Nueva York. Yo fui de vacaciones, iba a otras cosas y estando allá me vino esta idea de buscar a un sonidero allá, ¿por qué no?, para hacer una entrevista, para enterarme de qué sucedía en los Estados Unidos, específicamente en esa ciudad. Encontré a una organización llamada Los Cinco Fantásticos, que está a cargo de Raimundo Gallardo, ahora un gran amigo. Él contestó inmediatamente mi mensaje por redes sociales, me citó en su casa, fui enseguida, tomé un tren, fueron a recogerme otros 2 sonideros y comencé a hacer un trabajo de campo con ellos. Empecé a hacer entrevistas y de manera muy informal me di cuenta que podía tener material para hacer una historia de vida mucho más profunda y hacer un documental de cine. La historia de vida de Raimundo comienza con su migración hacia los Estados Unidos en los años 90, cuando Volkswagen quiebra y él se ve en la necesidad de salir del país para buscar mejores oportunidades. Primero se va él y después se va su esposa y después se van sus 2 hijos. Son indocumentados y el sueño de Raimundo después de 20 años es regresar a México como sonidero. Él se fue con un sueño, persiguiendo un sueño, el americano, el que todo el mundo conocemos, buscando mejores oportunidades. Se le da la oportunidad de hacer un sonido, de tener presencia en los Estados Unidos, crea una radio por internet que lleva 13 años funcionando, crea su organización, conoce muchísimas ciudades de los Estados Unidos por el sonido y ahora tiene el sueño de volver y está a punto de lograrlo porque sus papeles están en orden y van avanzando sus trámites. Esa idea me enamoró porque yo veía la emoción que él tenía por volver a México y el sonidero en Estados Unidos pues representa la oportunidad de recrear el territorio. Cada que toca un sonidero las personas dicen que se sienten en México. La música les recuerda a México y la música para mí es ese lugar al que nosotros acudimos cuando queremos resguardarnos, cuando queremos encontrar refugio en esa situación de migración. Hay 136 millones de mexicanos en los Estados Unidos y mi pregunta inicial es, ¿cuántos sonidos habrá allá? Si hay tantos mexicanos allá, bueno, pues no cabe duda que hay muchísimos sonidos. En la investigación que estoy haciendo en la ciudad de Nueva York, me han hablado algunos sonideros de 1,000 sonidos que hay en la ciudad de Nueva York. Otros son un poco más reservados y hablan de 300, 400, pero bueno, entre 300 y 1,000 sonidos tocando de manera permanente en la ciudad de Nueva York. Podríamos reproducirlo en California o en Chicago o en cualquier otra ciudad donde haya presencia de mexicanos. Entonces, el sonido es ese mecanismo que detona la recreación de un territorio y tiene un lugar central en la vida de los migrantes porque después de trabajar en 3 o 4 turnos, porque se trabaja muchísimo, estos se encuentran en un momento de desfogue, es una válvula de escape y una oportunidad para sentirse en México
y una oportunidad también para entablar relaciones con México, porque el caso de los saludos, que seguramente conocen, un saludo para tal, un saludo para tal, pues van en todos sentidos, de Estados Unidos hacia México, de México hacia los Estados Unidos, y ahora con el streaming, como hacen las transmisiones en vivo de las tocadas, pues esto se intercambian. Entonces es parte de esa interacción. Muchos sonideros de Estados Unidos están en constante contacto con México y conocen a muchísima gente que en persona no han tenido la oportunidad de encontrarse, de verse. Esta relación del sonido es una pasión que está por encima de todo y pareciera, como lo dice Raimundo, como lo dice Mambo, como lo dice Jorge Matanzas, todos estos personajes que he conocido, pues pareciera que esa pasión que está por delante del trabajo y muchas veces incluso del ámbito familiar, nos hace entender hasta qué grado esta serie de personajes que podríamos situar primero de manera individual y después de manera grupal ha forjado la musicalidad de este país y también de los Estados Unidos. Muy bien, César. Oye, pues platícanos, ya nos estaba comentando un poco Cris acerca como del proyecto que vas a desarrollar un documental, si nos puedes hablar un poco más de él, de lo que te has encontrado. Me parece genial la idea de hacerlo documental, porque no me lo imagino escrito, ¿no? Tienes que oír, tienes que ver todo lo que se vive ahí. Platícanos un poco acerca del documental y platícanos alguna de las historias que te has encontrado, algo que te haya marcado, que te haya movido el tapete. Supongo que hay miles de historias por allá. Platícanos un poco acerca de esto. Sí, regresando al tema del documental, la primera historia que yo escuché en los Estados Unidos no fue la de Ray. Ray fue el personaje que me recibía, era mi anfitrión. Pero dos de sus colegas de la organización sonidera fueron a recogerme a la estación de tren ahí en Grand Central, ¿no? Y me fui platicando con ellos y quien tenía más cerca comenzó a contarme cómo cruzó hacia los Estados Unidos por el río y lo único que podía llevar consigo, según las instrucciones del coyote, era una pequeña mochilita con una muda de ropa ligera. Es decir, un pantalón, los calzoncillos, como dice él, una playera y unos calcetines. Pero él, cuando estaba a punto de salir de casa, dijo, sí tengo espacio para llevarme 3 cassettes de sonidero. Okay. Y se esmeró en meter sus 3 cassettes. Llegando al cruce, le dijo el coyote que no podía pasar con eso. Le hizo que le mostrara qué llevaba dentro y dijo, no, eso no lo pases, eso déjalo. Y él se aferró a cruzar con su maletita. Estando ya en los Estados Unidos, lo primero que le mostró al hermano que lo recibió, allá estaba parte de su familia, fueron los cassettes. Y la relación y el recibimiento tiene que ver con esos cassettes. Tiempo después, lo voy a resumir, Jorge encuentra su primer trabajo, está haciendo labores de aseo en un restaurante por la noche con otros mexicanos y lleva sus cassettes para ponerlos en una grabadora que tenían ahí. Y a partir de eso comienzan a decirle, oye, esa música no la conocemos, esa música está bien chida, vente a tocar a mi fiesta. Y él les dijo, pues yo no soy sonidero, yo no tengo equipo. Yo tengo el cassette. Yo no traigo la música, claro. No, lo que queremos es la música. Y entonces lo llevaron a tocar con un estéreo prestado. Y después de eso Jorge dijo, pues creo que sí me gusta, compró su estéreo. Y poco a poco, a partir de esas contrataciones pequeñitas para tocar en apartamentos, fue armando su equipo. Y mientras me contaba esa historia en 15 minutos de trayecto, estaba mostrándome fotografías. En tiempo real yo iba mirando imágenes de esa transición de Jorge con un estéreo de casa hasta Jorge con un equipo inmenso de sonido, ¿no? Y esa historia fue la primera que me cautivó e inmediatamente pensé en que tenía que estar grabada, porque la escribí y no estaba ni el tono ni la personalidad de este sonidero. Y ese tono, esa manera de contar las cosas me parece fundamental para entender pues, parte de nuestra identidad en México y parte de la identidad en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo escribir
sin el acento, sin el tono, sin el humor, una expresión como esta. Dice Jorge, vamos pasando en el tren por Bronx. Jorge viene de Nesa y dice, ¿cómo ves? Salí del barrio y llegué al Bronx. Ajá. Esa expresión a mí, o sea, yo me moría de la risa, ¿no? Entonces, ese tipo de humor es el que quiero que esté plasmado en el documental y es parte es parte de la investigación, es decir, nuestras investigaciones no son serias como quizá nuestros textos lo son, ¿no? O sea, serias claro. me refiero a formales. Adustas. Es una investigación que me ha permitido divertirme mucho, pero también emocionarme mucho, ¿no? Ha habido momentos, por primera vez en mi vida, donde yo estoy entrevistando y he llorado por la historia que me están contando. Eso no lo había experimentado antes. Entonces, este proyecto me tiene muy emocionado, me tiene pues muy, muy dentro y ahora sí que me tiene como en este momento posesionado. Otra historia interesante, son cientos, ¿no? Pero otra historia muy interesante fue la que le conté al doctor Cristian. Conozco a Jazmín cuando están haciendo reuniones para discutir qué se necesita hacer para lograr la declaratoria como patrimonio intangible de la Ciudad de México. En el momento en que era todavía una propuesta. Hacen unos encuentros. Es aquí inminente, en México. Es en la Ciudad de México. Es inminente la declaratoria. Y la UNESCO ha dado como consejo que en estas reuniones se haga un plan de salvaguarda. Quiere decir que para declararse algo como patrimonio, para declararse una cultura como patrimonio intangible, es necesario garantizar que éste va a sobrevivir en el tiempo, que tiene la capacidad de transmitirse, de hacer memoria y que tiene a una comunidad viva, practicante. Entonces la comunidad sonidera en la Ciudad de México está más o menos contada, censada alrededor de 10,000 sonidos. O sea, 10,000 sonidos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México, según la Secretaría de Cultura. Estamos en esas reuniones y pues la discusión es qué es lo que tú opinas, qué es lo que tú opinas, por qué debemos ser patrimonio, por qué no, y de manera así muy clara es, debemos ser patrimonio porque la cultura sonidera creó ese gusto musical que hoy le da identidad a nuestra ciudad. Porque de la calle llegamos a la radio y de la radio creamos una industria. Y gracias a esa industria, no solamente México, sino América Latina comenzó a circular y a intercambiar música. Somos patrimonio también porque de generación en generación esto se ha transmitido. Son 3 o 4 generaciones ya de sonidos. Entonces me ha tocado entrevistar abuelos y nietos. O me ha tocado entrevistar a bisnietos que hablan de los bisabuelos, ¿no? Entonces hay en muchas generaciones, esto está muy presente. Pero no lo había pensado de otra manera hasta que Jazmín llegó ahí. Jazmín estaba sentado al lado de mí, nos habíamos conocido 1 o 2 ocasiones de saluda, hola, y comenzó a contarme su historia. Y su historia inmediatamente me atrapó, y aunque yo estaba tomando nota de lo que decían las autoridades y las organizaciones más representativas de los sonidos, Jazmín me estaba llamando así, ¿no? Y la historia es la siguiente. Dice Jazmín, yo no conocí a mi papá, o más bien no lo recuerdo, se murió cuando yo tenía 3 años. Lo asesinaron en el Peñón de los Baños. El Peñón de los Baños es una colonia muy representativa de los sonidos en México, está pegadita al aeropuerto, y desde ahí, bueno, ya obtuvo mi atención, pues, y nunca me había imaginado cómo era su voz, hasta que un día un coleccionista de música se puso a buscar sus grabaciones en cassettes de un programa de radio sonidera que se transmitió a finales de los años 70 y los 80. Y en estas transmisiones se mandaban saludos entre sonideros y ellos hablaban para presentar a sus sonidos y presentar un tema. Entonces tú hablabas como sonido y decías, quiero presentar Carmen, quiero presentar la cumbia de los pajaritos, soy sonido tal y quiero mandarle un saludo a tal y a tal. Entonces este sonidero graba años
de ese programa de radio, los colecciona, en su cassette, les pone las fechas, todo. Y cuando conoce a Jazmín, el sonidero le dice, yo tengo la voz de tu papá. Y le busca la voz, se la graba, la digitaliza y Jazmín la samplea. Y dice, yo nunca hubiera escuchado la voz de mi papá si no hubiera sido por ese señor, ¿no? Entonces, ese tipo de historias son las que estoy documentando y me hace pensar de otra manera en el patrimonio. O sea, lo que es patrimonio tiene que ver, sí, con la memoria de una cultura, pero también tiene que ver con el afecto. Ajá. Y todos los personajes a los que he encontrado hablan de la música a partir de sus emociones. Cómo la música los conecta con sus barrios, con sus familias, con sus abuelos, con papá o mamá que quizá ya no está. Cómo la música les hace recordar una historia de amor o desamor. Cómo la música les ayuda a pensar en un proceso de duelo, etc. Entonces no hay discurso sobre la música o sobre el sonido en general sin emoción. Y cuando hablamos de patrimonio me parece que es necesario subrayar esa parte, ¿no? El patrimonio no es ese objeto que permanece resguardado por las autoridades y las instituciones, ni eso que se puede poner en una vitrina de museo. En este caso es un patrimonio vivo. Y cuando digo vivo es un patrimonio sensible que está ahí y basta mover un poquito para que comience todo este desarrollo. La historia de Jazmín, la historia de Ray, la historia de Matanzas, de quienes ya les hablé, conectan en ese sentido. O sea, en realidad son fibras sensibles que se mueven ahí. Y bueno, algo impresionante también es que yo encontré a Ray, y gracias a Ray encontré a Matanzas, a Jorge, el de los cassettes, y a Jazmín. Y gracias a ese personaje en los Estados Unidos, tan lejos de esta ciudad, fue como he podido meterme dentro de las cocinas de muchísimos sonidos. Al momento he hecho, pues yo ya en ese momento, más de 50 entrevistas en la Ciudad de México y el Estado. Y en Nueva York y Chicago, donde he estado, he hecho yo creo que unas 10 o 15 entrevistas a profundidad, ¿no? La investigación entonces se divide en dos partes. Es la diáspora de los sonidos en los Estados Unidos, es decir, la migración masiva de una cultura musical hacia los Estados Unidos. Y la otra son sonidos de la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Monterrey y Saltillo. Son las dos grandes poblaciones en las que estoy enfocado. El proyecto comprometió publicación de artículos de texto y comprometió este documental del que les hablé y además entrevistas en formato individual que van a publicarse también en video. Entonces son 50 videos mínimo, más un documental, más textos académicos. Entonces es mucho trabajo, llevo casi 2 años y me falta uno más. Recientemente ganamos la beca del FONCA, es de Fomento para Estudios Culturales y es en coinversión con la Universidad La Salle, Goldsmiths, que sigue patrocinando, y una asociación civil llamada Empatella. Entonces tenemos más apoyos institucionales y bueno, la cultura mexicana del sonido quizá es la más grande a nivel mundial. La más conocida es la jamaiquina, la de reggae, porque está más diseminada en el continente europeo sobre todo, pero en cantidad y en grado de avance como la Declaratoria de Patrimonio y otras tantas cosas, parece ser la mexicana, ¿no? Cuando cuento esto en el extranjero, o sea, en Estados Unidos, en Brasil, en Francia, no hay crédito de que haya tantos sonidos, ¿no? Entonces, bueno, imagínense que la ciudad retumba todas las noches y que está mandando mensajes todas las noches. Pero el mensaje no solamente es al primo, al amigo, a la novia, sino el mensaje también es ¿qué me quieres decir cuando estás perturbando mi tranquilidad? Porque el sonido tiene que escucharse fuerte, profundo, y de alguna u otra manera está mandándonos mensajes a nivel figurado
para que volteemos a ver a lo que pensamos que es una minoría, ¿no? Cuando no es así. Dicen muchos sonideros que con la llegada de las bocinas Bluetooth, la cultura del sonido comenzó a decaer, pero yo les digo, pues más bien yo creo que lo contrario, porque antes me molestaba el sonido de mi vecino, ahora me molestan las bocinas de 40 vecinos a la redonda, ¿no? Hay un sonido en Reino Unido, de origen jamaiquino, que se llama Yashaka, que cuando le preguntan cuál es el objetivo de tener un sound system, un sistema de sonido, dice perturbar a mi vecino. Quiero que mi vecino me escuche. Lo que dice Rodo. Pero ese vecino es un migrante jamaiquino que llegó a Londres y que no es visto, que es marginado. Eso podríamos decir de los sonideros en los Estados Unidos, pero eso también podríamos pensar incluso a nivel interno. Es la marginalidad y es también la estigmatización sobre esta población. Eso me llama mucho la atención, César, porque, bueno, hay muchas expresiones, géneros musicales que implican resistencia, ¿no? El rock, el punk. Podríamos entonces advertir, o desde este enfoque que has ido descubriendo, que entonces la cultura sonidera también implica un movimiento de resistencia, sobre todo en el extranjero. Sí, la literatura más presente en el ámbito de los sistemas de sonido, y digo el de Jamaica, por ejemplo, y ahora el de nosotros, siempre resalta la palabra identidad y resistencia, por supuesto. Cuando hablamos de identidad, es porque hay una relación desigual entre grupos. Hablamos de identidad para hacer visible esa marginalidad que padecen algunos grupos y ese privilegio del que gozan otros cuantos. En este caso, el sonidero se sabe estigmatizado, se sabe señalado y relacionado con el alcoholismo, con la drogadicción, con la vagancia, con la violencia. Se sabe relacionado con eso. Pero muchas otras identidades, muchos otros grupos se saben o no sabemos relacionados con ciertos estigmas, ¿no? Por ejemplo, nosotros como mexicanos en los Estados Unidos sabemos cuáles son los estigmas, esos estereotipos negativos que recaen sobre nosotros como población. Pero eso no significa necesariamente que nosotros vayamos a agachar la cabeza, porque muchas veces esos estigmas se convierten en marcas de orgullo, se convierten en diferenciadores y se generan mecanismos de apropiación que los invierten, o sea, que los hacen tornarse de manera distinta. Entonces el sonidero es orgulloso de su identidad. Se sabe así, pero jamás dejará de serlo, ni lo esconderá, todo lo contrario, lo muestra de manera estridente, con letras gigantescas, con un sonido más grande, con luces, etc. Entonces, en la Ciudad de México, en México en general, sí persiste este estigma, está presente, pero al mismo tiempo también hay una revalorización de muchas culturas populares en nuestro país. Y no es algo nuevo, llevamos décadas haciéndolo, ¿no? Yo recuerdo mucho a la botellita de Jerez cuando decía lo naco es chido, y de alguna manera anticipó que esas cosas que nosotros solíamos despreciar, dándoles esta categoría, ahora se miran con más orgullo y se miran de maneras más positivas. El sonido ahora toca en la colonia Condesa, aquí alrededor, en la Roma, la cumbia se escucha por todas partes, cuando antes eso era despreciado, ¿no? Yo recuerdo en mi niñez cuando esto, aún creciendo en la delegación de Iztapalapa, o en la alcaldía de Iztapalapa, esto estaba muy presente. Si escuchabas eso, inmediatamente venían esos adjetivos sobre ti. Ahora ya no es así, o por lo menos no creí que fuera así, hasta recientemente cuando he visto que persiste esta idea, y creo que tiene que ver más con generaciones mayores. En el caso de la juventud, con mis alumnos, no he sentido estas resistencias ni la presencia marcada de estos estigmas, sino es algo que llama la atención. Lamentablemente, a quienes les llamó primero la atención la cultura de los sonidos en México no fue a los mexicanos, y esto nos ha pasado muchísimas veces. Entonces, las investigaciones más profundas, las investigaciones mejor desarrolladas, están hechas por personas de otros países sobre el sonido en México. Y ahora
pues comienza a haber producción ya interna, pero las primeras fueron primero de esos ojos externos que veían las cosas de manera distinta, ¿no? Que veían esto como si fuera único, porque lo es, y como si fuera irrepetible, ¿no? Entonces, la cultura del sonido en México, por lo menos en la ciudad, es muy importante, tiene muchísima presencia y comienza a desplazarse de esa periferia hacia el centro. Eso es importantísimo, ¿no? Porque eso todavía no se documenta, pero en las nuevas carteleras que me llegan a mí en redes o me llegan por vía de mensaje en el teléfono, están ya situadas de este lado, ¿no? Entonces ya no tengo que ir a Nesa ni a mi alcaldía de Iztapalapa, ya no tengo que ir al Peñón para escuchar sonidos, puedo hacerlo aquí. Ajá. Con otro ambiente, es otra cosa, y alejados de los purismos, pues sigue siendo sonido. Y la idea de estos personajes era contagiar a más y más y más gente. Creo que lo han logrado después de más de 50 años. Los primeros testimonios sobre el sonido que tenemos registrados provienen de los años 50. Entonces, desde los años 50 se habla del sonido en México. Y es a partir de que estos obtienen nombre en los años 70, porque antes era el señor tal que tiene un aparatito. A partir de que tienen nombre es como ya los ubicamos como sonideros, pero bueno, desde los años 50 se habla de la historia de los sonidos en México. Ok, me parece pues muy interesante todo esto que nos relatas. No sé, o sea, desde otra perspectiva, me parece que este proyecto, salvo tu mejor opinión, comienza identificando tal vez la nostalgia. La nostalgia después se convierte en identidad y la identidad después en resistencia. No sé si sea la secuencia tal cual, pero sí son 3 elementos que están sumamente presentes. La nostalgia no solamente está en los Estados Unidos, no solamente el sonidero de los Estados Unidos mira con nostalgia su pasado, sino también el sonidero de la Ciudad de México, porque el sonido siempre está recordando esas viejas épocas que le parecieron doradas y que se llamaron así, la época de oro de los sonidos. Hoy los sonidos no están tan presentes en el espacio público debido a las restricciones institucionales. Toda esta normatividad sobre el ruido impide que muchos de ellos trabajen en el espacio público, pero todavía en la Ciudad de México hay ciertos barrios con tradiciones históricas que celebran ferias, que cierran calles, y es ahí donde sí tienen todavía cabida. Lo otro es que en muchos municipios fuera de la Ciudad de México, bueno, también estos permisos son un poco más flexibles, pero en la Ciudad de México ya no hay sonidos en la calle. O sea, se convoca a los bailes, pero son bailes regulados, institucionales, etc. Entonces, esta clandestinidad de la que gozaron, y digo gozaron porque a sus ojos esa sí era muy positiva, porque ellos eran autónomos, independientes, ya no está, y eso también les genera mucha nostalgia, ¿no? Entonces, siempre está presente ese tema de antes era mejor, la música de antes era mejor, y el sonido sobrevive hasta la fecha con música del ayer. Y siguen escarbando en esos tesoros musicales porque sigue saliendo música vieja, es decir, la música nueva para un sonidero es la música que encuentran en el pasado, que en algún momento quizá olvidamos o que en algún momento se quedó atesorada por ahí porque se reprodujeron 1000 copias de un disco y de esos 1000 discos sobrevivieron 10, y no está en las plataformas, no está digitalizado. Pero bueno, la nostalgia está muy presente. Y el tema de la resistencia, pues sí es una resistencia, es una persistencia. Yo lo digo de manera de broma con mis amigos sonideros hoy, hay que ser necio para ser sonidero, ¿no? O sea, hay que de verdad estar empeñado. No he conocido a nadie que haya dejado el sonido, que se haya retirado, que haya dicho nunca más. Y quienes lo hicieron, estuvieron 2, 3, 4 años y volvieron a comenzar, ¿no? Y hoy hay un regreso por la idea de tener un sonido retro. Entonces hoy están restaurando tornamesas de los años 50, están recreando bocinas y baffles como se utilizaron en un inicio por la cultura sonidera también en esos años. Se están restaurando amplificadores, las luces que estaban en desuso porque hoy son obsoletas se han restaurado, se han echado a andar otra vez.
y hay público para eso. Entonces hay un público de sonido retro cuando al lado está el monstruo sonido La Changa o Sonorámico o el Congo, la conga o Polymatch, Cóndor, todos esos sonidos gigantescos que se han actualizado con grandes producciones. Están ahí vivos, por supuesto, tienen muchísimo público, pero hay otros sonidos pequeñitos que están ahí. Hay 10,000 sonidos. Contamos con las 2 manos los sonidos de renombre en esta ciudad, pero todas estas otras historias son las que me interesa a mí contar. De los que persisten, de los que necean, de los que resisten en esta cultura, tratando de atesorar música, de resguardar tecnologías y de transmitir la memoria. Bien, 2 preguntas. Bueno, si me permite, Rodolfo. Sí, claro, adelante. La primera, para efectos de registro, porque no todos estamos familiarizados con esto de qué es un sampleo o qué es ampliar y que se utiliza, ¿no?, en la cultura sonidera. Sí, el sampleo es una grabación, es un extracto que con tecnología podemos hacer de una pieza musical. Por ejemplo, yo puedo samplear la batería de una canción X, o la guitarra, o una línea de bajo, o una trompeta. O la voz que nos decías de Jazmín. En el hip hop el sampleo es muy común porque muchas canciones se componen a partir de extractos de melodías que sacamos de otras canciones y hacemos remixes y hacemos o creamos nuevas cosas. En este caso, para la voz, el sampleo es de esa grabación, hizo una grabación digital, de esa grabación en cassette hizo una grabación digitalizada que reproduce como un loop, y que pone en un controlador electrónico que aprietas y cada vez que aprietas va a decir: aquí con ustedes, sonido Jazmín, el amigo de todos. Y si lo vuelvo a apretar, vuelve a sonar y vuelve a sonar. Entonces a eso le llamamos sampleos. Ellos, los sonideros, le llaman sellos. Entonces el sello es la presentación del sonido, que es con la voz que dice el nombre y el eslogan. En este caso, Jazmín es el amigo de todos. Y bueno, conocen muchísimos, ¿no? El famosísimo cha-cha-cha-changa, o el fantasma. Yo, el de La Changa y el Cóndor también. De ese no, pero en el que más me pero es suena que hay el de La varios, Changa. ¿no?, expresiones Sí, que están ahí. muchos sellos en realidad son voces procesadas con sintetizadores, con procesadores, perdón. Sonido. Engrosan sobre todo la voz, la hacen así robótica, súper grave, la bajan algunas octavas, es eso. En ese sentido, ¿qué opinión te merece al respecto, por ejemplo, de la cultura sonidera? ¿Está reservado a ciertos grupos o clases sociales? Hay una imagen de la cultura sonidera que nos remite a los barrios populares de la Ciudad de México y de otras ciudades o estados de este país. Y esos barrios populares, por supuesto, que están asociados con condiciones de marginalidad. Y están señalados con muchísimos estigmas que atraviesan por la violencia, la drogadicción, la delincuencia. Esa marca está presente no solamente para la cultura sonidera, sino para quienes habitan o habitamos en esos lugares. Sin embargo, la cultura sonidera ha tenido muchísima movilidad. Yo creo que el sonido produce movilidad social. ¿En qué sentido? En que los sonidos, dada su característica móvil, de esa discoteca móvil, portable, sale de esos barrios para ir a otros barrios, en primera instancia, para ir a otros pueblos, para ir a otras comunidades, pero también para ir a otros países. Muchos sonidos de México han tocado en Europa, muchos van a los Estados Unidos, han ido a Canadá, por ahí se dice que han llegado sonidos a Japón, etc. Entonces, esa misma condición de marginalidad nos asocia con otros lugares y paradójicamente nos hace salir también hacia esos otros lugares. Muchos de estos sonidos son internacionales en ese sentido. Esa es la primera cuestión. Y la otra también que
Yo me sitúo con el dicho de una sonidera en un evento de la UNESCO para hablar sobre patrimonio. Todo el mundo hablaba sobre esa facultad que les iba a delegar la institución a los sonideros declarándolos patrimonio, como si la institución les estuviera dando una concesión. Estaba esta visión, pero estaba esta otra que decía, con patrimonio, con declaratoria o sin declaratoria, somos patrimonio, somos cultura. O sea, ese mensaje cortito quería decir que aún sin el reconocimiento institucional, esa cultura estaba viva, había trascendido en el tiempo y había logrado lo que había logrado. Es decir, que no necesitaba el reconocimiento de un agente externo para sentirse bien consigo misma. Hay un orgullo muy marcado en esta comunidad y por lo tanto yo creo que esos sesgos sí están presentes, pero están agenciados de maneras muy marcadas. Hay orgullo, no solamente en la comunidad sonidera, sino en muchas de estas comunidades que han sido catalogadas de maneras negativas por nuestra sociedad, ¿no? Hablaste de los punks, hablaste de los rockeros, pero podemos hablar de la cultura hip hop, incluso de los reggaetoneros, ahora de los tumbados y todos ellos, ¿no? Entonces sí hay estigmas, pero hay una agencia de esos estigmas, ¿no? Entonces los estigmas pueden convertirse en banderas. Lo he dicho siempre en clase, ¿no? Si nosotros pensamos, por ejemplo, que el hecho de ser negro en los Estados Unidos se relaciona con estereotipos negativos que nos mandan también a la violencia y a la delincuencia o a la drogadicción, bueno, de ahí nace precisamente el lema de Black is Beautiful. Hay una apropiación de la palabra negro. El hecho que me digas negro me produce orgullo. Y se convierte en una bandera, pero también lo mismo podría ser el movimiento LGBT, o sea, la idea de ser gay, que podría ser una señalización negativa y violenta hacia un grupo, bueno, se apropia y hay un orgullo gay, ¿por qué no? O sea, así lo podemos pensar. En México nosotros conocemos el orgullo indígena y de manera más marcada a partir del movimiento zapatista, donde se pronuncia la frase soy indio y qué, o soy naco y qué. Entonces, eso que tú me estás diciendo y que piensas que me ofende, fue apropiado y no me ofende más, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar en esas apropiaciones identitarias que marcan diferencia y que nos hacen hablar hoy de memoria, orgullo y afecto. Muy bien, César. Como para ir ya cerrando esta gran conversación, algunos de tus planes en cuanto al proyecto, en cuanto a las grabaciones, la publicación, ¿cuáles serían los siguientes pasos, César? Estamos en la etapa de postproducción del documental. Ha sido un trabajo arduo. No soy documentalista, no estudié cine, jamás pensé terminar de este lado a partir de la investigación, quiero decir. Me ha tomado muchísimo tiempo, más del previsto, pero la idea es terminar este documental este año, tener el material en diciembre para comenzar a difundirlo a partir de convocatorias de cine documental. Todo el documental fue hecho con un teléfono celular, es con tecnología mínima y hay convocatorias especializadas para ello. Entonces queremos entrar en ese circuito de cine hecho con teléfono celular. Hay también circuitos especializados en música, es decir, documentales o películas sobre música que queremos entrar también ahí. Esa es nuestra primera idea para difundir este material. El hecho de hacer documental era siempre desde un inicio para hacer que la investigación llegara a más personas, porque dejarla en el texto, lo conocemos bien, nos reduce muchísimo las posibilidades de que nos escuchen. Y más allá de que nos escuchen a nosotros, es de que escuchen esos testimonios de estas personas que nos pueden dar grandes lecciones sobre cosas cotidianas, como la sonoridad de una ciudad en la que nunca habíamos pensado. Y la otra de los textos también, este año se va a publicar un texto en Brasil, se van a publicar 2 textos más en Londres de esta investigación y el año que entra publicaremos para FONCA, con la beca, publicaremos un libro con historias de vida de sonidos, sonidos de Puebla y de Nueva York. Hay un cruce que estoy estudiando ahora en Nueva York porque
La presencia de mexicanos en Nueva York se distingue por el origen poblano. Y el documental, bueno, más bien el trabajo documental de la investigación se llama Puebla York. Muchos sonideros de Puebla tocan en Estados Unidos, en Nueva York. También ahora sonideros de Nueva York vienen a Puebla, que tocan huepa, que es esta cumbia editada, un poco más electro, muy presente en Puebla. Y hay muchas historias de sonideros que fueron deportados de los Estados Unidos y hoy tocan en Puebla. Y tantas otras historias del sonidero que mandó equipo toda su vida como migrante a la ciudad de Puebla y ahora viene 2 veces al año para escuchar nada más a su equipo, que son 40 bajos o 50 bajos por lado. ¿Se imaginan la dimensión? O sea, no, es grandísimo. O sea, la dimensión del Foro Sol para reventar a todo el pueblo. Y ellos tocan en la Mixteca. Y quiero documentar la historia de ese sonido en la Mixteca. Es decir, está en la sierra, es una comunidad rural donde hay un sonido gigantesco que fue mandado a manera de remesas desde Nueva York hacia México. Entonces, son historias de vida, esos sonidos escritas, más una memoria audiovisual de entrevistas que les voy a ir haciendo a estos personajes y empecé en este viaje que hice hace una semana. Muy bien, pues los esperamos todos esos materiales. Te auguramos el mayor de los éxitos, César, y en una de esas ya dejas de ser investigador y te conviertes en documentalista, músico, poeta, loco. Pues no sé si eso ya lo estás, pero... Ya venía de fábrica. Ya venía de fábrica, pero te deseamos el mayor de los éxitos, César. Una última cosa. Me queda claro que hacer documental es una manera distinta de hacer investigación. Es un proceso de investigación que tiene sus propias técnicas y que produce de manera peculiar sus propias reflexiones. Entonces, más allá de dejar de ser investigador, creo que podría ser un investigador más especializado quizá en documental. La verdad es que es un trabajo que me ha enamorado mucho. Que no quiere decir que dejaría lo otro, porque las bases en realidad son las mismas, ¿no? La única diferencia con el documental es la profundidad en las historias. Entonces, no se trata de llegar, poner un micrófono y me voy, sino de generar confianza y establecer una relación, como ahora las que tengo, de amistad, ¿no? O sea, amistad quiere decir nos hablamos para otras cosas. Y nos saludamos en los cumpleaños y nos visitaremos seguramente después de este proyecto. Entonces, es una manera distinta de hacer investigación y es una manera mucho más emocional también de hacer investigación, porque en los documentales se habla de las historias de vida y no solamente de los problemas. O sea, los problemas no pueden entenderse sin la historia de vida, y aquí es la gran diferencia. Perfecto. ¿Y dónde podemos encontrarte? ¿En redes sociales o conocer de tu trabajo? Pues estas me pueden encontrar publicaciones? sobre todo en mi oficina. Me pueden encontrar Pero dice Rodo que ni estás. en redes sociales. Es el chiste local. En redes sociales estoy como Rebolledo-DR, del doctor, Rebolledo-DR, que es la que más utilizo en Instagram. Y vamos a generar las propias redes para hacer esta divulgación. Entonces, bueno, próximamente se las podremos compartir y a lo mejor le ponen ahí un añadido para... Claro, de acuerdo, para la sí. red. Perfecto, para que se conozca el trabajo, las historias de vida y bueno, a promover también esta cultura, ¿no?, del sonidero. Muy bien, muchas gracias, César. Muchas gracias, Chris. Ya saben, no se olviden de visitar el programa del Dr. César y todos los 34 programas más que tenemos de Entropía. Este es el número 35. Están apareciendo en pantalla todos las plataformas por las que nos pueden visitar, comentar y, pues, por supuesto, consumir todo este material. Muchas gracias, Cris. No, muchísimas gracias, César. Muchas gracias, Rodo. Y nos vemos en el siguiente capítulo.